¿Qué haces cuando descubres que algunos problemas en tu vida no son accidentes, sino ataques constantes disfrazados de casualidad? ¿Y si la verdadera victoria no fuera destruir a tus enemigos, sino impedir que sus planes tengan efecto sobre ti? Antes de comenzar, te recuerdo que en este canal comparto pataquís desde una visión contemporánea y consciente. No hablo de rituales ni temas litúrgicos, simplemente interpreto cada historia desde una óptica diferente. Si esta mirada te aporta claridad, reflexión y crecimiento, entonces este espacio es para ti. El mugido que nadie escucha. Cómo neutralizar a quienes quieren verte caer. Después de tantas pruebas, tantas conspiraciones, tantos ataques silenciosos, Juan y Meiji comenzó a hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué siempre tengo que estar defendiéndome? Había sobrevivido a trampas, envidias, traiciones, intentos de destrucción, y aunque siempre lograba salir adelante, comenzó a cansarse de vivir reaccionando. Porque una cosa es vencer problemas y otra muy distinta es vivir rodeado de ellos. Entonces tomó una decisión diferente. Por primera vez, no fue a preguntar cómo sobrevivir, fue a preguntar cómo detener el origen del conflicto. Buscó a un sabio llamado Alakpata Abhiyegombo Norón, un hombre conocido por entender aquello que la mayoría no veía, las guerras invisibles. Cuando Juan y Meiji llegó, habló con claridad. Quiero atar las manos de mis enemigos. Quiero que sus planes pierdan fuerza antes de tocarme. El sacerdote escuchó y luego respondió con una enseñanza extraña, pero profunda. Le indicó preparar un hache utilizando elementos específicos, entre ellos la quijada y la lengua de una vaca. Pero lo más importante no eran los objetos, era el significado. El sacerdote le explicó: la vaca muge fuerte, hace ruido, pero su voz no convoca reuniones humanas. Nadie se reúne por el mugido de una vaca. Nadie organiza conspiraciones por escucharla. Y ahí estaba el secreto. Juan y Meiji entendió algo crucial. Muchos conflictos crecían porque él reaccionaba al ruido, porque prestaba atención, porque respondía, porque alimentaba la energía del ataque. Entonces hizo el trabajo, preparó el hache, y desde ese momento los planes de sus enemigos comenzaron a perder fuerza. Seguían hablando, pero ya no influían. Seguían intentando, pero ya no conectaban. Seguían conspirando, pero sus acciones ya no encontraban camino. Porque cuando una persona aprende a neutralizar el impacto emocional de la maldad ajena, la guerra comienza a apagarse sola. Este camino es muy breve, pero muy poderoso. Quiero preguntarte cuántas veces te ha pasado que tienes un problema, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y no ves de dónde surge tanta cosa. ¿Qué sucede? Que hay un concepto que te dice que donde pones tu atención, pones tu energía. Y eso es lo que está hablando aquí Juan y Meiji. El problema que tenía Juan y Meiji, de entre tantos, era que él hacía caso. Él ponía atención, él se identificaba de alguna manera con estos personajes. Al ponerles atención, los hacía crecer. Pero no a las personas. Si se fijan, nunca menciona a las personas. Es el hecho, es la envidia, es la traición, es la intriga. Eso era con lo que él se conectaba, era lo que él le ponía atención. Ese era el ruido al que él escuchaba. Porque de alguna manera, de forma interna, él estaba también mostrándose receptivo a este tipo de situaciones. Y eso es muy común que nos pase. Hay una frasecita por ahí que dice que lo que te choca, te checa. Pon atención a lo que observa, mejor dicho, a qué es a lo que tú le pones atención, a qué es a lo que te enfocas.
Y te vas a dar cuenta que muchas de las situaciones que estás viviendo es porque ya sea consciente o inconscientemente les estás poniendo tu atención, les estás dando tu tiempo, les estás dando tu energía. Eso era lo que hacía Juan y Mei. ¿Qué es lo que Ifán nos está enseñando aquí? Ifán nos dice que el verdadero poder no está en pelear contra todos. Eso es imposible, eso es de locos. Sino en volver inútiles los ataques de tus enemigos. ¿Cómo lo consigues? Haciendo lo que hizo Juan y Mei. Es bien sencillo. Vete al origen, busca siempre el origen del problema. Te pongo un ejemplo. Con Juan y Mei, uno de sus ejes es la envidia. Despierta mucha envidia, pero la envidia tiene su origen en la injusticia. Busca dónde está el problema de injusticia en donde alguien se sintió afectado, resuelves el problema y automáticamente anulas los efectos de la envidia sobre ti. Y tengo pruebas de esto, experiencias personales en donde yo he resuelto situaciones de esta manera. Ok, vamos a ver qué es lo que nos representa aquí todo el simbolismo que tiene el camino, porque habla de algo muy profundo, Se ve muy sencillo, pero es muy profundo. Esto de la vaca, y el mugido tiene un simbolismo y una profundidad muy grande. Es el ruido externo, las críticas, los rumores, los ataques, las provocaciones, pero también son esas cosas a las que tú les pones atención. Inconscientemente estás observando ataques, estás observando traiciones, estás observando intrigas, porque si no fuera de esa manera, si tú no las identificaras, no las verías afuera. No serías víctima de la envidia, y no digo víctima, me equivoqué, no serás objeto de la envidia. La envidia es muy fuerte, muy poderosa y te bloquea de una manera bestial. Pero como dice el camino, el mugido de una vaca no convoca una reunión de seres humanos. Por lo tanto, aunque la gente se reúna, no van a tener poder sobre ti, porque tú no se los estás dando. Claro, si tú intentas hacerlo nada más así porque sí, créeme que te vas a dar un balazo en el pie, porque el problema te va a seguir. Sin embargo, si tú resuelves el origen del problema, el problema solito va a desaparecer. La lengua de la vaca es la palabra que ya no genera reacción. ¿A qué estás reaccionando? Y ojo que dije reaccionando, no respondiendo, no es lo mismo. Aquí Ifán nos está diciendo, o te está hablando, diciéndote que estás reaccionando a algo. Recordemos que Juan y Mei siempre reaccionaba. Era ¿cómo puedo sobrevivir? ¿Cómo salgo de este problema? ¿Cómo me quito este enemigo? Hasta que se fastidió y cambió su óptica. Y en lugar de buscar cómo reaccionar, buscó cómo responder ante una situación que él identificó. La quijada de la vaca es algo curioso que le pidieron en el Evo. La capacidad de cerrar el paso a conversaciones destructivas. Deja de escuchar todo lo que oyes. Te estás metiendo ruido mental nada más, contaminándote. ¿Qué estás viendo en la televisión? ¿Novelas? ¿Noticias? ¿Tontería y media que nada más te está intoxicando? Eso es lo que representa la quijada. La lengua de la vaca también. Observa qué es lo que estás consumiendo. Y no me refiero a alimentos, me refiero a estímulos externos que hay en redes sociales. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás consumiendo? Ojo con esto. Juan y Mei dijo que él quería atarle las manos a sus enemigos. Y esto puede interpretarse, tiene varias acepciones, pero una de esas no significa destruir personas. Aquí no significa que nos vamos a ir de frente contra la gente. Significa impedir que sus acciones tengan efecto real. Y la única forma que yo conozco de manera eficiente
es quitándoles ese poder. Es resolviendo el origen de la situación. Porque la gente, las personas que te aparecen y que te hacen ese tipo de problemas, que te causan ese tipo de problemas, están ahí simplemente para hacerte notar que hay un problema que tú traes interno y que no has resuelto. En el momento en que lo resuelves, créeme que esas personas desaparecen. O lo que hacen, deja de influir en ti. O Juan y cambió de estrategia. Pasó de reaccionar a neutralizar, que es totalmente distinto. Aquí le dijeron tienes que hacer un H protector. Dentro de eso incluía la mandíbula, la quijada de la vaca. Pero es la construcción de límites internos y externos. ¿Sabes poner límites? ¿Sabes decir que no? ¿Te has puesto a pensar que cada vez que tú le dices que sí a algo le estás diciendo que no a otra cosa? Ojo con eso, ¿eh? Este camino enseña que no puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí puedes controlar cuánto poder tienen sobre ti. Eso sí está en tus manos. La madurez comienza cuando dejas de reaccionar a cada ataque. Ponte a pensar cuántas veces has reaccionado ante la gente, ante las tonterías que dice y hace la gente. ¿Cuánta energía has desperdiciado en eso? ¿Cuántos corajes has hecho por eso? Hay personas que viven generando conflicto, porque esa es su función. Rumores, provocaciones, manipulación emocional incluso. Esa es su función, es lo que saben hacer y lo hacen bien. Pero no siempre debes confrontarlos. A veces la mejor respuesta es quitarles acceso a tu energía. No les prestes atención y ya. No les hagas caso. ¿Para qué te enredas? Hay una frase por ahí que dice que nunca te pelees con un cerdo. Porque tú te ensucias y lo disfruta. Eso es lo que IFA te está enseñando aquí. Muchos proyectos fracasan no por falta de capacidad, sino por distracción emocional, por decirlo así. Cuando te enfocas demasiado en enemigos, pierdes enfoque en tu propósito. La prosperidad necesita dirección, no desgaste constante. Estás dando tu energía, que tú puedes utilizar para construir, estás utilizando en gente que no vale la pena. Entonces, pues tú decides, está en tus manos. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto el día de hoy? Así, facilito. Primero identifica una fuente de ruido en tu vida. Una persona, una crítica, un conflicto, el entorno, lo que tú decidas. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi energía? ¿Estoy reaccionando demasiado? Estas preguntas son sencillas. Luego haz una acción para neutralizarlo. Poner límites, guardar silencio, dejar de explicar tal vez, dejar de responder. No todo merece una batalla, ¿eh? O Juan y Meiji descubrió algo que transforma vidas. No todos los enemigos desaparecen, pero si puedes llegar a un punto donde sus palabras ya no te alteran, donde sus ataques ya no te frenan y en donde sus planes ya no te alcanzan, porque hay una fuerza enorme en quien deja de alimentar el conflicto. El poder lo tienes tú en tus manos, y cuando esto ocurre, la maldad pierde eco, el ruido se vuelve vacío, y quienes antes querían detenerte, terminan hablando solos. Bueno, si este pataquí te dejó una idea clara o una reflexión útil, te invito a darle like y a suscribirte para continuar explorando estas historias desde una mirada consciente y contemporánea. Déjame tu comentario con el aprendizaje que te llevas hoy. Eso me ayuda a saber qué temas te aportan más. Y si sientes que este mensaje puede servirle a alguien más, compártelo con esa persona. Nos vemos en el próximo episodio.